Hola, buenas tardes. Soy el doctor Eugenio Montaner, cardiólogo de Clínica Alemana de Valdivia, de Hospital Base de Valdivia y profesor asistente de la Universidad Austral de Chile. Antes que nada, quiero dar gracias por la invitación a los organizadores, en especial a mi exalumno y colega doctor Luis Morales. Bueno, el tema que nos reúne es la prevención primaria de la enfermedad coronaria en los adultos mayores. La verdad es que cada vez es más frecuente enfrentarnos a pacientes que no tienen grandes antecedentes cardiovasculares, que no han tenido un primer evento. Así es que todo lo que tiene que ver con la prevención primaria es algo que es bastante contingente y frecuente. Por supuesto que con la tendencia del envejecimiento de nuestra población esto se nos va a hacer cada vez más frecuente, por lo que los invito a que en estos minutos eh, podamos llegar a algunas conclusiones que les ayuden en su práctica clínica. A modo de introducción, bueno, como ya se ha mencionado, la pirámide poblacional está cambiando, tenemos cada vez más viejos, las enfermedades cardiovasculares son relevantes como morbimortalidad, ¿no es cierto? Como todos sabemos. Pero, ¿cuál ha sido el problema que nos hemos ido enfrentando? Que la población cada vez envejece más, entonces nos llegan estos viejitos en muy buenas condiciones, que pasan los 75, los 80 años, y no tenemos evidencia, no hay datos duros que nos guíen, no hay guías clínicas que nos puedan ayudar a decidir si dejar o no fármacos o tratar estos pacientes en prevención primaria. Estamos hablando de pacientes que no tienen un primer evento cardiovascular serio y que hemos terminado haciendo extrapolación. ¿Ah? Inferimos los datos de pacientes de menor edad y suponemos que se comportan en forma relativamente similar, pero certeza de eso no tenemos. ¿Por qué no tenemos certeza? Porque para poder tener una práctica basada en la evidencia realmente, se deben conocer cosas que no conocemos, como la historia natural de la enfermedad a esa edad. ¿Qué pasa si no se trata? ¿Qué tan rápido puede evolucionar una cardiopatía coronaria a esa edad? ¿Qué probabilidad hay de que el paciente fallezca o tenga un evento mayor? Si yo hago una intervención, ¿se va a traducir en algo efectivo? ¿Con qué rapidez voy a ver algún efecto de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué riesgos tiene esta intervención? ¿Qué pasa con el hígado del paciente? ¿Qué pasa con el riñón? La polifarmacia, que es tan común a esta edad, las interacciones medicamentosas, son todos factores que debemos considerar antes de iniciar alguna terapia, pensando que estamos hablando en pacientes, entre comillas, sanos, ¿no es cierto?, que no han tenido eventos y lo que no queremos es hacerles daño, ¿no es cierto? ¿Cómo nos aproximamos a estos pacientes? Sabemos que son una población especial, más frágil, pero la aproximación debiese ser similar, por lo menos en lo que se refiere a factores de riesgo, a su historia, a hacer una buena anamnesis, saber si hay antecedentes de cardiopatía coronaria precoz en la familia, de hipercolesterolemia familiar, si tiene o presentó en algún momento síndrome metabólico, enfermedad renal, si hay enfermedad renal, la severidad de esta enfermedad, ¿no es cierto? Si hay condiciones de inflamatorias crónicas que condicionen mayor riesgo, si hay terapia antirretroviral, preguntar por la menopausia, si fue prematura, si hubo preeclampsia, si en algún momento, en algún chequeo, se ha hecho marcadores séricos
que nos puedan ayudar un poco, como por ejemplo la proteína C reactiva ultrasensible, la lipoproteína A, ApoB, si está disponible y si se la ha hecho, ¿no es cierto? Bueno, todos estos antecedentes son relevantes y debemos considerarlo en nuestros pacientes como en cualquier otro paciente. Quiero mostrarles acá, para los que no las conozcan, estas son las tablas de riesgo cardiovascular con las que en cardiología calculamos la probabilidad de un evento a 10 años. Esta es una publicación antigua ya, Circulation, año 98, y que es de las primeras basada en datos de Framingham, ¿no es cierto?, en que se consideran factores de riesgo clásico, se les pone puntuación y en base a eso se hace una estimación de riesgo, ¿no es cierto?, que puede ser leve, moderado o un poco más alto, digamos. ¿Qué quiero que noten en esto? Si ustedes se fijan acá, tenemos edad, colesterol LDL, tenemos presión sanguínea, diabetes, tabaquismo. Acá vemos las tablas. Por ejemplo, fumador confiere 2 puntos, el diabético 2 puntos. Los distintos niveles de hipertensión, 1, 2 o hasta 3 puntos. Pero ¿qué pasa con la edad? Fíjense que la tabla llega hasta los 74 años y son 7 puntos. Entonces partimos con 7 puntos, edad, factor de riesgo no modificable, sobre los cuales debemos construir estos otros puntajes que entre todos se llegan a aproximar a este otro factor de riesgo que es no modificable. Entonces, si tuviésemos aquí de 75 a 80, sería 10 puntos, 12 puntos, no lo sabemos. Y si tenemos un paciente de 85 años, ¿tiene 15 puntos de base? Bueno, no lo sabemos. Y a eso me refería yo en la diapositiva anterior con la extrapolación que como clínicos debemos realizar. Otra manera de mostrarles lo mismo. Esto está tomado de la última guía de prevención primaria del ACC americano, ¿no es cierto?, del año 2019. Aproximación primaria, edad 0 a 19, 20 a 39, 40 a 75. Esto está enfocado en la decisión de dejar o no estatinas. Entonces, después voy a hablar un poco de la evidencia que pude haber para este grupo etario. Pero fíjense en esto, hasta 75. ¿Y qué pasa después? Mayores de 75, aproximación clínica, discusión del riesgo. Esa es nuestra evidencia y en base a eso tenemos que tomar nuestras decisiones y en base a eso tenemos que tratar de no someter a riesgo innecesario a nuestros pacientes de prevención primaria. Así es que, dicho eso, vamos un poquito a la acción y qué sugerencias y qué conductas podemos indicar. Como todo en la medicina, partir por lo más básico, partir por lo simple, lo costo efectivo, suspensión del tabaco, ¿no es cierto? Eso está archi demostrado que disminuye la inflamación, ¿no es cierto? Y disminuye los eventos. Realización de actividad física a cualquier edad es beneficiosa. Obviamente a la tercera edad no les vamos a pedir grandes maratones, pero sí que mantengan cierta rutina, que caminen, tanto desde el punto de vista psicológico como físico les va a hacer muy bien, ¿no es cierto? Mantención de una dieta relativamente saludable. Y esto es costo efectivo, esto es simple, esto es barato y esto es por lo que debemos comenzar, ¿no es cierto? Olvidémonos de los niveles de LDL o de colesterol no HDL y veamos si el paciente sigue o no fumando. Partir por lo simple y lo más costo efectivo. Ahora enfocado un poco en los factores de riesgo
ya más tradicionales. Existe extensa evidencia y en realidad yo no voy a venir aquí a cambiar algo que ya es conocido por todos, que la reducción de la presión arterial disminuye los eventos cardiovasculares. Eso está más que claro. Eh, sí, menciono este trabajo antiguo también del año 2002 de Lancet, y que me gusta porque creo que es muy gráfico la manera en que expone que independiente de la edad el beneficio se mantiene. Aquí vemos riesgo y vemos la presión. Esto es sistólica, presión diastólica, ¿no es cierto? Entonces, el grupo de entre los 50 y los 59, en la medida que aumenta la presión, aumenta el riesgo. El grupo entre los 60 y los 69 también. Y el grupo entre 80 y 89 años también aumenta. ¿Se fijan? Y la presión diastólica lo mismo. Independiente de la edad, siempre aumenta si es que la presión no está controlada. Otra cosa que me gusta de este trabajo es que es muy gráfico en demostrar que el beneficio se mantiene hasta presiones bajas. ¿Se fijan? Aquí en nuestro grupo 70 y tanto de diastólica y cerca de los 120 de sistólica. O sea, debemos bajarle la presión a los viejos, no quedarnos con eso de que no lo toleran. Evidentemente, si el paciente está con mareos, que realmente hay ortostatismo, hay otras cosas, bueno, siempre la clínica es la que manda, pero debemos ser efectivos en esto. Eh, no sé si han escuchado el punto J, ¿no es cierto? La curva en J, que se producen muchas variables biológicas. ¿Hasta dónde debemos bajar la presión? Bueno, en los viejos, hasta donde sea seguro, hasta donde no tengan síntomas, porque el beneficio está demostrado. Hipolipemiantes. No hay certeza en los mayores de 75 años acerca del beneficio en prevenir un evento primario. Eso es lo duro, eso es lo que se sabe. Las guías recomiendan una evaluación y conversación paciente-tratante, asumiendo el riesgo, ¿no es cierto?, explicándole al paciente y valorando todo lo que ya hemos conversado previamente. ¿Ah? Esto es prevención primaria. Prevención secundaria es otro tema y está absolutamente demostrado su beneficio. Les quiero mostrar este estudio, metaanálisis, se publicó el año 2019, en que se tomó 23 trials prospectivos, al menos un año de seguimiento, más de 60.000 pacientes. La condición era que fuesen pacientes mayores de 65 años. ¿Mm? Y se evaluó los outcomes de mortalidad general, mortalidad cardiovascular, enfermedad coronaria, infarto. ¿Qué cosas son relevantes y me gustaría compartirles? Fíjense que los primeros acá son edad entre mayores de 65 y 75 y después los mayores de 75. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la mortalidad general en los mayores de 65 a 75 no se modifica, pero el riesgo de infarto disminuye con el uso de terapia hipolipemiante, disminuye también, hay una tendencia clara a la disminución de la enfermedad coronaria, pero no se modifica la mortalidad en este grupo. Si miramos el grupo de los mayores de 75, vemos que también disminuye el infarto, vemos que disminuye la enfermedad coronaria, pero vemos también que la mortalidad general hay una tendencia clara a aumentar, y la mortalidad cardiovascular también hay una tendencia, no significativa, pero tendencia al fin a aumentar. Conclusiones de esto son difíciles de sacar, pero disminuye el riesgo de enfermedad coronaria,
no así claramente el riesgo de mortalidad. No alcanza a prevenir gente de mucha edad, no era necesaria la estatina en el paciente, eh, cosas que hay que meditar, tratar de concluir, ¿no es cierto? Am, Estaba bien indicada esa prevención primaria, eh, son todas cosas que debemos valorar y por eso es que es una decisión entre el clínico y el paciente, ¿no? No hay una cosa zanjada. ¿Qué pasa con los hipolipemiantes en los muy ancianos? Por muy ancianos, very old, más de 80 años. Hay que saber que se afecta la farmacocinética de estos fármacos. Hay menor clearance renal, menor capacidad de metabolización, entonces los fármacos tienden a concentrarse más. Se ha visto que, por ejemplo, las atorvastatina, la estatina más común, ¿no es cierto?, llega a tener un 42% más de concentración que los pacientes más jóvenes. ¿Ah? Así que es cosas que hay que considerar. Existen estudios que muestran relación inversa también entre los niveles de colesterol total y colesterol no HDL y la mortalidad general. ¿Ah? Cosa que nos tiene que hacer pensar. Estamos hablando de los muy ancianos, mayores de 80 años. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Que tenga un colesterol de 150, un colesterol total, o de 200? No está hablando de su fragilidad, no está hablando de una falla hepática. ¿Qué pasa con ese hígado? Eh, Hay estudios que se han fijado en esta epidemiología reversa. Eso se ha visto en relación a la obesidad, a la hipertensión arterial. Eh, Nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la sarcopenia en el paciente mayor. Entonces, a lo mejor que el paciente esté un poquito más gordito, a lo mejor es un signo de salud a los 85 años, ¿me entienden? Y no con una delgadez extrema que nos esté hablando de una sarcopenia y una mayor fragilidad y con todo lo que sabemos que esto implica. Si es que esto está todavía por verse, eh, por interpretarse, por estudiarse. Yo creo que aquí la recomendación es paciente a paciente. Mientras más joven, creo yo que el beneficio es mayor, pero ya pasado los 80 años, en prevención primaria, el beneficio pasa a ser bastante dudoso. ¿Qué sabemos del uso de aspirina? Bueno, la aspirina se ha usado por décadas, ¿no es cierto? eh, Se usaba mucho, su uso se ha ido restringiendo debido a los sangrados, especialmente el gastrointestinal. Eh, Sabemos que los pacientes con trombocitopenia, con enfermedad renal, pacientes añosos, mayores de 70 años, tienden a tener mayor sangrado y el paciente eh, que nos ocupa, ¿no es cierto? El paciente de la tercera edad tiene polifarmacia, ocupa NAINES, pueden estar con TACO, con anticoagulación, ¿no es cierto?, con esteroides, entonces el riesgo está aumentado. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Es una evidencia que es negativa para el uso de aspirina en estos pacientes. Esto también está sacado de la guía americana del 2019. En pacientes entre 40 y 70 años, una dosis baja de aspirina pudiese utilizarse. En pacientes mayores de 70 años está contraindicado, harm, ¿no es cierto? Así es que no uso de aspirina en pacientes mayores de 70 años en prevención primaria cardiovascular o de coronaria, por lo que les estoy mencionando. Estoy terminando ya, en honor al tiempo. ¿Qué pasa sobre el screening, sobre la búsqueda activa de enfermedad coronaria en este grupo de edad? Esto está tomado de las guías de prevención, ¿no es cierto?, americanas también. Eh, no hay una evidencia clara riesgo-beneficio de un test de estrés o un simple electro en paciente asintomático. ¿Ah? Se ha visto que un electro alterado puede motivar, o un test de esfuerzo alterado
En paciente asintomático puede motivar un estudio coronario, y el estudio coronario con bastante probabilidad puede tener enfermedad no significativa, pero hay riesgo en un estudio coronario muy bajo, pero lo hay. Hay riesgo de accidente vascular, incluso hasta de muerte, de infarto. A nivel poblacional, a nivel general, se ha visto que ese tipo de estudio no reporta tanto beneficio. Obviamente, si lo vemos en el paciente en específico, vemos sus factores de riesgo, a lo mejor sí se puede hacer. ¿Ah? Si vemos que el paciente está asintomático, es otra cosa. Pero en el paciente asintomático de prevención primaria no hay un claro beneficio. Sí se recomendaría, por ejemplo, en pacientes que tengan una enfermedad arterial oclusiva. Sabemos la asociación entre la enfermedad arterial oclusiva y la cardiopatía coronaria, o que se haya pesquisado una estenosis carotidia, ¿no es cierto? Claramente hay una asociación y debemos ser activos en esta búsqueda. Si el paciente es asintomático, insisto, tampoco hay evidencia del uso de la PCR ultrasensible y tampoco hay evidencia de un score de calcio. Por supuesto que el score de calcio tiene tremenda validez, pero en pacientes más jóvenes, a los 80 años, es bastante dudoso su utilidad. Y para terminar, a modo de resumen, prevención primaria en enfermedad coronaria, esto está sacado del Journal de Geriatría, ¿no es cierto?, año 2020, americano. Prevención primaria, bajar la presión, sí. No fumar, sí. Dieta, sí. Ejercicio, sí. Medicamentos para bajar los lípidos, sí. Ya lo mencionamos, hasta cierta edad, y de ahí para adelante va a depender del juicio clínico y del riesgo que nosotros pensamos que tiene el paciente. Medicación antiplaquetaria, no en prevención primaria. Test de esfuerzo, no en el asintomático. PCR ultrasensible, no. Score de calcio, no. Por supuesto que si estamos hablando de una intervención secundaria, ¿no es cierto?, tiene el rol la aspirina, el beta bloqueo y todo esto otro, pero ya estamos hablando de un paciente con historia cardíaca, cardiovascular, coronaria conocida. Y el enfoque de mi presentación fue siempre la prevención primaria. Muchas gracias.